¿Puedes imaginarlo? La noche es cerrada. Un convoy blindado avanza por un camino rural, cuando de repente el silencio se quiebra con un estallido de disparos. Sangre, fuego y humo cubren la carretera. Pero esto es solo una distracción. A kilómetros de allí, las fuerzas de seguridad se infiltran en un escondite secreto, donde una figura clave del cártel duerme sin saber que su reinado está a punto de terminar. No es solo una operación más. Es el movimiento final de un hombre que declaró la guerra sin tregua a los criminales más poderosos del país. ¿Hasta dónde llega el hombre que declaró la guerra sin piedad? La sala estaba llena. Las cámaras enfocaban a aquel hombre que, sin temblar, hizo una declaración que cambiaría el rumbo del combate contra el crimen en todo el país. No habrá tregua. Fueron palabras cortantes, más frías que cualquier acero, y con ellas comenzaba una guerra que no solo enfrentaría a sicarios, sino también a un enemigo mucho más profundo y enraizado. El propio sistema de corrupción y miedo que sostenía a la Chapiza, la facción más implacable del cártel de Sinaloa. El hombre detrás de esas palabras era Omar Harfuch. Su reputación como estratega era conocida, pero pocos imaginaban lo que estaba dispuesto a hacer. Desde el primer minuto de su gestión, demostró que no era como los anteriores líderes de seguridad. A diferencia de ellos, Harfuch tenía una convicción más allá de la simple justicia. Era una cruzada personal, una batalla que trascendía las órdenes oficiales. No le interesaban los acuerdos ni las negociaciones, y lo dejó claro. No se puede razonar con quienes eligen el caos como forma de vida. En los primeros días de su liderazgo, la estrategia fue precisa. Los operativos que supervisaba no eran ataques masivos al azar. Harfuch entendía el poder de golpear en los puntos neurálgicos. Desmanteló rutas de transporte, confiscó cargamentos y cortó las fuentes de financiamiento del cártel con una precisión quirúrgica que dejó a sus enemigos tambaleando. Los medios de comunicación se dividieron. Unos lo veían como un héroe moderno, mientras otros temían que su método implacable cruzara líneas peligrosas. Pero para él no existían esas líneas. La Chapiza, encabezada por Iván Archibaldo Guzmán, hijo del legendario Joaquín El Chapo Guzmán, no tardó en reaccionar. Las emboscadas a patrullas gubernamentales comenzaron a hacerse más frecuentes. Los rumores corrían como un fuego descontrolado. Decían que el cártel se había infiltrado en sistemas de inteligencia que tenían ojos en cada rincón del país. Pero Harfuch no mostraba señales de retroceder. Con cada amenaza, su determinación parecía endurecerse más. ¿Era una cuestión de ego o algo más profundo? Desde entonces, cada movimiento de Harfuch y su equipo era vigilado no solo por el gobierno, sino también por sus adversarios. Los líderes del cártel sabían que este hombre no era como los demás. Él no se escondía tras escoltas ni delegaba decisiones cruciales. Supervisaba cada operativo, cada captura, y cada conferencia de prensa se transformaba en un espectáculo que dividía a la población. Para unos, era el símbolo de una justicia despiadada. Para otros, un hombre que caminaba peligrosamente cerca del abismo de la venganza. Mientras tanto, la Chapiza intensificó su campaña de terror. Los convoyes de seguridad eran atacados en caminos rurales y las amenazas se multiplicaban. Pero lo más sorprendente era la calma con la que Harfuch respondía a estos desafíos. No huía, no se rendía. Al contrario, cada ataque parecía alimentar su estrategia, empujándolo a perfeccionar sus métodos. Su mensaje era claro, no solo luchaba por capturar delincuentes. Esto era una batalla simbólica, una guerra por mostrarle a la nación que la justicia aún podía prevalecer, incluso en un entorno donde el miedo reinaba. Así comenzaba una guerra sin cuartel. Los días siguientes serían decisivos, y cada paso que daba lo acercaba más a un enfrentamiento final con Iván Archibaldo. Pero, ¿quién iba a ceder primero en este duelo a muerte? La respuesta, quizás, ya estaba escrita en los ojos implacables de aquel hombre que había decidido convertir la guerra contra el narcotráfico en una cruzada personal. El hombre que convirtió las amenazas en combustible para su guerra personal. ¿Puede alguien convertir cada amenaza en una oportunidad para golpear con más fuerza? Esa pregunta era respondida una y otra vez por Harfuch,
quien parecía haber hecho de cada intento de intimidación una parte central de su estrategia. Mientras los ataques a los convoyes de seguridad se multiplicaban y las emboscadas dejaban rastros de sangre en caminos rurales, Harfuch no retrocedía ni un solo centímetro. Su calma inquebrantable desconcertaba tanto a aliados como a enemigos. No era la expresión de alguien insensible al peligro, sino la de un estratega que siempre iba 3 pasos adelante. Las intimidaciones no solo eran físicas. Las amenazas llegaban también a través de mensajes crípticos y advertencias veladas que se infiltraban en sus operaciones. Iván Archibaldo Guzmán, líder de la Chapiza, había tomado las declaraciones públicas de Harfuch como una afrenta personal. Para él, este hombre no solo era un jefe de seguridad, era el rostro de un Estado que había declarado una guerra directa contra su imperio. Y eso no podía quedar sin respuesta. Por las calles de varias ciudades estratégicas, el miedo comenzaba a apoderarse de los habitantes. Los rumores de represalias crecían como una sombra que parecía imposible de detener. Las calles se vaciaban al caer la noche. Convoyes enteros eran atacados en pleno día, dejando a los oficiales entre el pánico y la desesperación. Pero en el centro de toda esa tensión, Harfuch se mantenía imperturbable. Cada golpe recibido se traducía en un contraataque meticulosamente planeado. Había algo en su mirada que delataba que no se trataba solo de una misión oficial. Para él, esto era algo más. Tal vez una cuestión de honor o un ajuste de cuentas con un sistema que, durante décadas, había protegido a los peores delincuentes. Las conferencias de prensa donde reiteraba sus intenciones no hacían más que escalar la situación. «No descansaré hasta que estén tras las rejas o bajo tierra», declaró ante un mar de cámaras y micrófonos. Las palabras resonaron como un eco siniestro en las redes de comunicación del cártel. Iván Archibaldo entendió que no se trataba de una frase propagandística. Harfuch estaba dispuesto a sacrificarlo todo, incluida su vida, si era necesario. Lo que vino después fue una intensificación sin precedentes. Las amenazas comenzaron a tomar forma de emboscadas calculadas, diseñadas no solo para herir físicamente, sino también para socavar la moral de los equipos de seguridad. Sin embargo, lo que los líderes del cártel no anticiparon fue la respuesta. Harfuch transformó la crisis en una oportunidad para implementar una nueva estrategia. Una serie de operaciones quirúrgicas basadas en inteligencia de alto nivel. Utilizando tecnología avanzada y recursos compartidos con agencias internacionales, su equipo comenzó a interceptar las comunicaciones de la Chapiza. Esto no solo les permitió anticipar ataques, sino también desmantelar varias rutas críticas de suministro y transporte. Los días siguientes fueron una secuencia constante de movimientos estratégicos, operativos de vigilancia encubierta, redadas nocturnas en almacenes de drogas y detenciones de intermediarios financieros pusieron en jaque a la Chapiza, aunque a un costo alto. Los agentes en el terreno enfrentaban un peligro constante, sabiendo que cada emboscada podía ser la última. Por otro lado, Harfuch sabía que cualquier error podía significar el colapso de todo el esfuerzo. Pero él no era un hombre que se permitiera fallar. Los informes oficiales mostraban un aumento significativo en las capturas y decomisos, pero en las sombras las amenazas continuaban. Lo más preocupante era la creciente evidencia de que el cártel estaba infiltrando instituciones clave del propio sistema de seguridad. Las filtraciones de información eran constantes y los convoyes eran atacados con una precisión que solo podía explicarse por la presencia de informantes. Era un combate en múltiples frentes, donde la frontera entre la ley y el crimen se desdibujaba a cada paso. Pero Harfuch no mostraba dudas. Cada operativo exitoso era un golpe directo al corazón del cártel, pero también un mensaje dirigido a Iván Archibaldo. «Estoy preparado para todo. ¿Lo estás tú?» Pero ¿quién sería el primero en sucumbir ante el peso de la presión? Ambos bandos caminaban sobre una cuerda floja y cada paso podía ser el último. La guerra entre Harfuch y la Chapiza no era solo física, era una lucha por la supremacía del miedo y de la determinación. El próximo movimiento estaba en manos de sus enemigos. Harfuch, sin embargo, ya tenía un plan: cómo atrapar a un líder del crimen en su propio juego. Las noches en la residencia de Harfuch parecían tranquilas, pero detrás de cada sombra
se escondía una tensión creciente. Los ataques, las emboscadas y las filtraciones de información no eran suficientes para el cártel. Ahora, Iván Archibaldo había ordenado algo impensable: un ataque directo a la fortaleza de Harfuch. No habría emboscadas en carreteras ni atentados a distancia. No. Iván había reunido a un equipo de sicarios especializados para una misión que debía ser tan rápida como mortal: infiltrarse en la casa del jefe de seguridad y asesinarlo en plena madrugada. Los planes se llevaron a cabo con precisión. Los sicarios estudiaron mapas, rutas de acceso y cada centímetro de la propiedad. Confiaban en que su entrenamiento y conocimiento les darían la ventaja, pero lo que no sabían era que Harfuch ya estaba varios pasos por delante. Desde el momento en que interceptó una comunicación sobre la operación, comenzó a transformar su hogar en una trampa mortal. Las ventanas, las puertas y los accesos fueron reforzados con cerraduras automáticas. Sensores ocultos y cámaras de vigilancia en cada rincón monitoreaban cualquier movimiento sospechoso. Pero la verdadera sorpresa no estaba en las medidas visibles, sino en un sistema de defensa único. Harfuch había instalado un mecanismo capaz de liberar gas adormecedor en áreas estratégicas. No dejó cabos sueltos. Esta vez, los cazadores serían los cazados. La noche del ataque finalmente llegó. Los sicarios, moviéndose en silencio, se acercaron a la propiedad. Desde el exterior, todo parecía normal. Las luces estaban apagadas y no se percibía actividad. La calma aparente era un engaño cuidadosamente planeado. Harfuch sabía que cada segundo contaba, así que permaneció en su sala de control, observando cada movimiento de los intrusos a través de las cámaras. Cuando los sicarios cruzaron el umbral de la casa, todo cambió. Las puertas y ventanas se sellaron automáticamente, dejándolos atrapados en el interior. La confusión se apoderó de ellos. Intentaron abrir las puertas a la fuerza, pero era inútil. El gas comenzó a esparcirse lentamente, llenando el aire con una neblina casi imperceptible. Algunos intentaron resistir, cubriéndose con prendas de ropa, pero el gas era demasiado potente. En cuestión de minutos cayeron al suelo incapacitados. Cuando despertaron, ya no estaban en el lugar donde habían caído. El frío concreto del sótano de Harfuch fue lo primero que sintieron. Encadenados y sin posibilidad de escapar, entendieron que su misión había fracasado de la peor manera posible. Harfuch había convertido su casa en una fortaleza impenetrable, y ellos eran ahora prisioneros en su interior. A medida que pasaban los días, algunos de los sicarios comenzaron a ceder. Las confesiones fueron lentas al principio, pero cada fragmento de información era como un golpe directo al corazón del cártel. Hablaron de rutas de transporte, escondites de armas y nombres de colaboradores. Harfuch anotaba cada detalle, preparando los siguientes operativos. La presión aumentaba y cada operativo exitoso debilitaba más a la chapiza. Sin embargo, no todos los prisioneros se quebraron fácilmente. Los más leales a Iván Archibaldo se aferraron a su silencio, dispuestos a soportar cualquier tormento. Harfuch los identificó rápidamente. Estos hombres representaban un desafío mayor, pero también un tesoro de información. Intensificó las medidas. Aislamiento completo, condiciones aún más extremas, todo con el objetivo de forzar una grieta en su voluntad. El sótano se convirtió en un símbolo de la guerra entre el Estado y el cártel. Para los prisioneros era el reflejo de su fracaso. Para Harfuch era un recordatorio de que en esta batalla no había margen para errores. Cada confesión, cada operación exitosa lo acercaba más a su objetivo: desmantelar por completo la estructura del cártel. Pero él sabía que esto era solo el principio. Los verdaderos líderes del crimen seguían ahí afuera, esperando su oportunidad para contraatacar. La pregunta que muchos se hacían era: ¿cuánto más podía resistir Harfuch en este juego de poder? Los días pasaban, pero en sus ojos no había rastro de duda. Este era su terreno. Y mientras sus enemigos seguían cayendo en sus trampas, Harfuch estaba listo para el siguiente movimiento. El duelo se intensifica y la venganza se vuelve personal. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Iván Archibaldo Guzmán para acabar con Harfuch? No era una pregunta de retórica.
La respuesta se manifestaba en la escalada brutal de ataques y represalias. El líder de la chapiza no podía permitir que un solo hombre, por muy preparado que estuviera, humillara a su organización ante todo el país. Para Iván, Harfuch ya no era solo un enemigo, era un símbolo de un Estado que buscaba destruir todo lo que su familia había construido. Desde el inicio, la guerra entre ambos fue más que un conflicto por poder. Cada operativo de Harfuch era un golpe directo al prestigio de Iván. Las redadas desarticulaban rutas enteras de narcotráfico, cortando ingresos y forzando a la organización a replantear sus estrategias. Los almacenes repletos de mercancía ilícita eran tomados por sorpresa, las detenciones aumentaban y la prensa comenzaba a especular si este era el principio del fin para la chapiza. La presión era insoportable. Iván no solo enfrentaba la persecución de Harfuch, sino también las dudas de algunos de sus propios aliados. En un mundo donde el poder se mide por la capacidad de imponer terror, cada derrota era una grieta que podía volverse letal. Para proteger su dominio, necesitaba contraatacar con algo que Harfuch no pudiera prever. Por otro lado, Harfuch no cometía el error de subestimar a su adversario. Sabía que Iván Archibaldo era más que un líder criminal. Su capacidad para adaptarse y reorganizar sus fuerzas era impresionante. Además, la red de contactos que tenía en las instituciones clave hacía que cada paso en falso pudiera ser letal para las operaciones de seguridad. Los informes de inteligencia revelaban infiltraciones constantes. No era paranoia, había evidencia de que informantes internos filtraban datos sensibles al cártel. Los ataques se volvieron más frecuentes y violentos. En una emboscada particularmente sangrienta, varios agentes del equipo de Harfuch cayeron en un camino rural. La escena fue devastadora. Vehículos calcinados, casquillos de bala por todas partes y el eco del enfrentamiento aún retumbando en el aire. Pero Harfuch no cedió. En lugar de retroceder, endureció su postura. Convocó una reunión con su núcleo de estrategas y diseñó una nueva serie de movimientos que tomarían a sus enemigos por sorpresa. En uno de los ataques más calculados del cártel, un convoy de camionetas blindadas del gobierno fue interceptado en un desvío montañoso. Las balas atravesaron el aire como un enjambre mortal y los escoltas apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Sin embargo, lo que los atacantes no sabían era que el convoy era una distracción. El verdadero objetivo de Harfuch estaba ocurriendo en otro lugar. Una redada en un escondite estratégico del cártel donde capturaron a uno de los principales operadores financieros. La tensión alcanzó un punto de quiebre. Iván comprendió que Harfuch no solo era un experto en tácticas, sino también en manipular el entorno psicológico de la guerra. Cada ataque que me hacen lo convierto en una oportunidad, dijo Harfuch en una entrevista breve, cuando le preguntaron sobre el incremento de emboscadas. Sus palabras resonaban como una advertencia. No se trataba de provocar al cártel, sino de demostrar que en esta lucha él no tenía miedo. Las calles comenzaron a llenarse nuevamente de susurros. Algunos ciudadanos atrapados entre el fuego cruzado se preguntaban si alguna vez la violencia cesaría. Otros, admiradores de Harfuch, lo veían como el último bastión contra un sistema corrompido por décadas. Pero también estaban aquellos que criticaban sus métodos, señalando que los límites entre justicia y venganza parecían haberse desdibujado. Mientras tanto, Iván Archibaldo preparaba su siguiente movimiento. Había llegado a la conclusión de que Harfuch no podía ser vencido con métodos tradicionales. Para acabar con él, necesitaba algo mucho más audaz. Algo que lo golpeara donde menos se lo esperara. Pero Iván no sabía que Harfuch ya estaba preparando el escenario para una confrontación definitiva. Una que, en los días por venir, marcaría un antes y un después en esta guerra. Los dos líderes caminaban sobre un campo de batalla invisible, pero letal. Cada paso podía ser el último. La gran pregunta que resonaba en los pasillos del poder era: ¿quién caería primero? La tensión aumentaba y todos sabían que el próximo movimiento sería decisivo. Una victoria o una derrota, en este punto, podría definir el destino de ambos. La trampa mortal que Harfuch tendió en su propia casa. Los sicarios avanzaban con una precisión ensayada. Confiaban en que esta vez tenían la ventaja. Su misión era directa:
eliminar a Harfuch antes del amanecer. Entraron en silencio, deslizándose como sombras entre los jardines de la residencia. Los planos que habían estudiado les daban la seguridad de conocer cada punto débil de la propiedad. Pero esa confianza pronto se desmoronaría. Harfuch había convertido cada rincón de su hogar en una trampa perfectamente diseñada. La noche era cerrada, sin luna. Las luces de la casa estaban apagadas, creando la apariencia de que todos dormían en su interior. Los sicarios se aproximaron a la puerta trasera, utilizando herramientas especializadas para forzarla. Lo que no sabían era que, desde una sala de control oculta, Harfuch los observaba en tiempo real a través de cámaras discretamente instaladas. Su plan estaba a punto de ejecutarse. El primer indicio de que algo andaba mal llegó en el momento exacto en que cruzaron el umbral de la casa. Un sonido mecánico cortó el aire. Las puertas y ventanas se sellaron automáticamente. Por un instante, el silencio fue absoluto. Los intrusos se miraron, tratando de entender qué había pasado. Luego, la confusión se convirtió en pánico. Intentaron forzar las salidas, pero era inútil. La propiedad estaba completamente bloqueada. De pronto, una niebla tenue comenzó a filtrarse desde las esquinas del techo. El gas adormecedor, invisible pero letalmente efectivo, llenó el ambiente en cuestión de minutos. Los sicarios, desesperados, se cubrieron el rostro con pañuelos y camisetas, pero el esfuerzo fue en vano. Uno a uno, cayeron al suelo, incapaces de mantener el equilibrio. La misión había terminado antes de siquiera comenzar. Horas después, los hombres despertaron en el sótano de la residencia. Las paredes gruesas y reforzadas los rodeaban, sin ventanas ni puntos de referencia. Cámaras vigilaban cada movimiento, mientras las luces tenues creaban un ambiente de claustrofobia. Estaban atrapados en un lugar diseñado para mantener el control absoluto. Harfuch, desde su sala de monitoreo, sabía que tenía la ventaja. Estos hombres no eran simples soldados, eran piezas fundamentales del cártel y ahora estaban en su poder. Durante los días siguientes, los prisioneros fueron sometidos a interrogatorios metódicos. Harfuch no confiaba en tácticas brutales. Su enfoque era psicológico. Sabía que el miedo, combinado con el aislamiento y el agotamiento, podía quebrar incluso a los hombres más leales. Y tenía razón. Los primeros en ceder comenzaron a hablar después de 48 horas de encierro. Sus confesiones eran fragmentadas, pero contenían datos clave: rutas de transporte, nombres de intermediarios y ubicaciones de almacenes estratégicos. Mientras tanto, afuera, los rumores sobre lo que había ocurrido en la residencia de Harfuch se propagaban como un incendio. Algunos vecinos, alarmados por los ruidos extraños y la presencia constante de vehículos de seguridad, comenzaron a especular. Las autoridades recibieron denuncias de actividades sospechosas, lo que llevó a una inspección oficial de la propiedad. Harfuch los recibió con una calma que desconcertó a los agentes. Les permitió recorrer la casa, mostrándoles cada rincón excepto el sótano. Cuando finalmente llegaron a la puerta metálica que protegía el área subterránea, los agentes intercambiaron miradas de duda. Al abrirla, lo que encontraron fue impactante. Los prisioneros, encadenados y visiblemente debilitados, yacían en el suelo. El ambiente era opresivo, cargado con el olor de sudor, sangre seca y un rastro de humedad. Uno de los agentes preguntó incrédulo: ¿qué es esto? Harfuch respondió con frialdad: la guerra contra el narcotráfico. Los días siguientes serían decisivos. El cártel buscaría represalias, de eso no cabía duda. Pero Harfuch estaba listo para lo que viniera. Sabía que esta guerra no terminaría con un solo golpe. Pero cada captura, cada operativo exitoso, era un paso más hacia la victoria. Mientras tanto, en el silencio opresivo del sótano, los sicarios comprendían que su pesadilla apenas comenzaba. El infierno subterráneo donde los secretos no pueden esconderse. ¿Cuánto puede soportar un hombre cuando el miedo se apodera de su mente? Ese era el dilema al que se enfrentaban los prisioneros atrapados en el sótano de Harfuch, aislados del mundo exterior, con la única compañía de sus pensamientos. Sabían que cada minuto en ese lugar se convertía en una eternidad.
El ambiente estaba diseñado para quebrarlos. Las paredes reforzadas no dejaban escapar ni un susurro, y el silencio solo era roto por el zumbido lejano de las cámaras que monitoreaban cada movimiento. No había rastro de luz natural. Las lámparas instaladas en puntos estratégicos proyectaban sombras opresivas, aumentando la sensación de encierro. Los prisioneros caminaban en círculos, exhaustos, mientras el tiempo se diluía en una mezcla de oscuridad y desesperación. No sabían si era de día o de noche. Los interrogatorios eran intermitentes, diseñados para atacar su resistencia psicológica. Harfuch lo sabía. El agotamiento mental era más efectivo que cualquier tortura física. Las condiciones en el sótano se endurecieron. Los prisioneros recibían raciones mínimas, un pedazo de pan seco y un líquido amargo que apenas saciaba la sed. No era suficiente para mantenerlos en pie, pero era parte de la estrategia. El hambre y la fatiga los empujaban al límite, mientras el silencio se volvía insoportable. En ocasiones las luces se apagaban de repente, sumiéndolos en una oscuridad total, solo para encenderse minutos después con una intensidad cegadora. Los ruidos ensordecedores también formaban parte de esta táctica. Voces distorsionadas y estruendos metálicos resonaban en las paredes sin previo aviso. Cada noche se convertía en una pesadilla interminable. Los prisioneros, acostumbrados a infundir terror en otros, ahora vivían el lado opuesto de ese terror. Uno de ellos, con la mirada perdida, murmuró en voz baja: «Este lugar es el verdadero infierno». Y nadie lo contradijo. A medida que las confesiones se acumulaban, Harfuch y su equipo trazaban un mapa detallado de las operaciones del cártel. Las rutas de transporte, los puntos de distribución y los nombres de colaboradores infiltrados salían a la luz. Sin embargo, los hombres más peligrosos, aquellos que guardaban los secretos más importantes, se aferraban a su silencio. Sabían que cualquier palabra podía sellar su destino. Harfuch no se detuvo. Aumentó la presión aislándolos aún más. Las visitas al sótano se volvieron menos frecuentes, dejando a los prisioneros en un estado de incertidumbre constante. La falta de contacto humano, combinada con las condiciones extremas, comenzó a desgastar incluso a los más resistentes. Algunos intentaron mantener la calma, pero sus ojos delataban el miedo creciente. Mientras tanto, afuera, los resultados hablaban por sí solos. Los informes oficiales mostraban un incremento en las capturas y en los decomisos de mercancía ilegal. La presión sobre el cártel se intensificaba, debilitando su control en regiones estratégicas. Sin embargo, los rumores sobre lo que ocurría en el interior de la residencia de Harfuch se extendían entre las calles. Algunos periodistas locales intentaron investigar, pero las autoridades bloquearon cualquier intento de publicar la verdad completa. Solo se difundió la versión oficial. Harfuch había frustrado un ataque mortal y capturado a varios miembros del cártel. Los detalles sobre el sótano y los métodos utilizados permanecieron en secreto. Pero entre los círculos de poder, la historia se contaba de otra manera. Sabían que Harfuch estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a su equipo y a la nación. Mientras los días avanzaban, los prisioneros más débiles comenzaron a sucumbir al agotamiento. Las confesiones se hicieron más largas y detalladas. Uno a uno, revelaron información crucial, aportando las piezas finales al rompecabezas que Harfuch había estado armando. Pero los líderes más leales a Iván Archibaldo seguían resistiendo. Sabían que, aunque estuvieran atrapados en ese infierno, su silencio era la última defensa que les quedaba. Para Harfuch, este era un juego de resistencia. Cada decisión que tomaba tenía un propósito. Sabía que, tarde o temprano, los hombres más peligrosos también se quebrarían. Y cuando eso sucediera, la guerra daría un giro definitivo a su favor. No había margen para errores. Esta era su cruzada y estaba decidido a ganarla. ¿Quién cederá primero en esta guerra de voluntades? Los prisioneros restantes, aquellos que no habían revelado ni una sola palabra, se encontraban en un punto crítico. Habían soportado días interminables de oscuridad, hambre y un agotamiento mental extremo. Sin embargo, su lealtad a Iván Archibaldo Guzmán y al código de silencio del cártel los mantenía aferrados a su resistencia. Sabían que su vida dependía de no traicionar a la organización,
pero el sótano de Harfuch seguía probando los límites de su voluntad. Harfuch observaba sus reacciones a través de las cámaras. Conocía el tipo de hombres que enfrentaba. No eran simples soldados, eran veteranos del crimen organizado, entrenados para resistir cualquier tipo de presión. Pero también sabía algo más. Incluso el hombre más fuerte tiene un punto de quiebre, y era cuestión de tiempo antes de que lo encontrara. Para aumentar la presión, Harfuch implementó una nueva estrategia. El aislamiento se intensificó. Los prisioneros eran mantenidos en celdas separadas, sin contacto visual ni auditivo entre ellos. Las luces seguían apagándose de forma aleatoria y los ruidos ensordecedores volvían en los momentos menos esperados. Algunos hombres, atrapados en la oscuridad, comenzaron a hablar solos, intentando no perder la cordura. Mientras tanto, en el exterior, el cártel buscaba formas de recuperar a sus hombres. Se multiplicaron los ataques y los mensajes de advertencia. Un convoy de agentes fue atacado en una carretera remota, dejando varios heridos. Sin embargo, estos movimientos solo reforzaron la postura de Harfuch. Cada intento de intimidación era respondido con nuevos operativos que golpeaban las estructuras del cártel. Finalmente, el quiebre llegó de una forma inesperada. Uno de los prisioneros, debilitado por la falta de sueño y comida, pidió hablar. Su voz temblaba, pero las palabras que salieron de su boca eran cruciales. Reveló una red de contactos utilizados por el cártel para mover dinero en varias ciudades clave. Esa información permitió a Harfuch coordinar una serie de redadas que asestaron un duro golpe a la economía de la organización. Las confesiones comenzaron a multiplicarse. Los hombres que antes habían permanecido en silencio ahora competían por ofrecer información, esperando recibir un trato más humano. Hablaron de rutas de transporte, almacenes de armas y nombres de infiltrados en diferentes niveles del gobierno. La inteligencia obtenida llevó a una serie de capturas que paralizó temporalmente las operaciones del cártel. Sin embargo, algunos prisioneros aún se resistían. Harfuch sabía que estos eran los que guardaban los secretos más valiosos. Por ello, mantuvo su estrategia sin cambios. Cada día era un desafío para ellos, una prueba de resistencia que pocos lograban superar. El duelo de voluntades se mantenía, pero poco a poco, la balanza comenzaba a inclinarse. La presión sobre Iván Archibaldo también aumentaba. Los informes sobre las capturas y los operativos exitosos llegaron hasta él como una bofetada. El líder del cártel comprendía que estaba perdiendo terreno rápidamente. Sabía que debía hacer algo drástico para recuperar el control, pero la pregunta era, ¿qué tan lejos estaría dispuesto a llegar? La ofensiva final que puso en jaque al cártel. La guerra había alcanzado su punto máximo de tensión. Los golpes que Harfuch había propinado al cártel no solo afectaban su capacidad operativa, sino también su reputación. El temor comenzaba a propagarse entre los aliados de Iván Archibaldo. Sabían que, si no tomaban medidas inmediatas, la estructura entera del cártel podría colapsar. Harfuch, por su parte, no dejó espacio para la complacencia. Con la información obtenida de los prisioneros, lanzó una serie de operativos simultáneos en varias ciudades. Los objetivos eran claros: cortar las últimas fuentes de financiamiento, destruir los escondites de armas y capturar a los líderes secundarios del cártel. Los equipos de seguridad se desplegaron en coordinación con agencias internacionales, utilizando tecnología avanzada para rastrear movimientos en tiempo real. En una redada particularmente decisiva, el equipo de Harfuch irrumpió en un almacén en las afueras de una zona industrial. La escena era de caos absoluto. Los hombres del cártel intentaron resistir, pero la vigilancia previa les había dejado sin margen de maniobra. En cuestión de minutos, el lugar quedó bajo control. Entre los capturados se encontraba uno de los principales estrategas de Iván Archibaldo, un hombre cuyo testimonio sería vital para desmantelar lo que quedaba del imperio criminal. La noticia del operativo se propagó rápidamente. La población, acostumbrada a vivir bajo el temor constante del cártel, comenzó a ver una luz de esperanza. Las calles que antes eran territorios controlados por el crimen, ahora contaban con una fuerte presencia de seguridad. Aunque el miedo no desapareció por completo, había un cambio palpable en el ambiente. Por primera vez en años,
La gente comenzaba a creer que era posible derrotar a la chapiza. Sin embargo, Harfuch sabía que la guerra no estaba ganada aún. Los líderes más peligrosos seguían libres y cualquier error podía darles la oportunidad de reorganizarse. Además, las represalias eran una certeza. El cártel no se quedaría de brazos cruzados ante la serie de derrotas que había sufrido. La siguiente jugada sería crucial y ambos lados lo sabían. Los días que siguieron estuvieron marcados por una calma tensa. Los equipos de inteligencia trabajaban sin descanso, rastreando cualquier señal de movimiento por parte del cártel. Harfuch permanecía alerta, supervisando cada detalle de los operativos. En su mente no había lugar para el descanso. Cada captura, cada operativo exitoso, era un paso más hacia el final de esta guerra.